El lema del evento de este día es: ven y cíñete. Ya tú estás aquí, has venido. Ahora necesitas ceñirte, ahora necesitas ver qué Dios quiere hacer en tu vida y con tu vida. Por eso necesitas prestar mucha atención a la palabra de Dios. ¿Y qué significará la palabra ceñir? ¿Qué será esto de ceñirse? Porque aquí dice: ven y cíñete. Decir ven, ven quiere decir venir, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Eso tiene que ver con el verbo venir. Y ya yo estoy aquí. Pero ceñirse es otro verbo que denota una acción. Y cuando vamos al diccionario encontramos que denota la acción de ajustarse, apretar o rodear algo. Eso es lo que significa ceñir. Y viene de un vocablo que en latín significa cingere, que puede traducirse más específicamente como apretar. Eso es lo que significa ceñirse. Y si vamos a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la acción de ceñirse en varias ocasiones. Y mayormente se habla de la expresión de ceñirse los lomos. Usted va a encontrar muchas veces en la Biblia que Dios le decía al pueblo, los profetas decían a personas en especial: cíñete los lomos. Y esto significaba una preparación especial para actuar en algún momento determinado que Dios le estaba diciendo. Y literalmente ceñirse la cintura se refiere a la práctica de recoger el exceso de tela de las largas túnicas que vestían en la antigüedad y colocarlo debajo del cinturón, de modo que las rodillas quedaran descubiertas. Y esto hacía que el soldado ahora estuviera listo para correr sin ninguna dificultad. ¿Qué era lo que hacían? Vamos a tratar de ilustrarlo. Ellos tenían una túnica larga. Con esa túnica larga es muy difícil que una persona pudiera estar lista para correr, para hacer algún trabajo específico. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Tomaba la parte de atrás de la túnica, la subía y luego algunos le hacían una especie de nudo en la punta. Ya tenían el cinturón colocado aquí en su cintura. Entonces, con ese nudo que le hacían, lo metían por debajo del cinturón y terminaban de ajustar el cinturón, así que quedaba como una especie de short abajo. Y era más fácil que la persona pudiera correr. Ahora, tenían que ajustarlo por encima de la rodilla, no podían ajustarlo por debajo porque les iba a ser más difícil moverse. Y esto lo hacían para la guerra, lo hacían para realizar algún trabajo, o lo hacían para cualquier actividad y necesitaban estar listos en el momento de avanzar. Y este verbo ceñir en hebreo se pronuncia azar, que tiene que ver no solamente con ajustar, sino circular. Por eso el manto, había otra forma de hacerlo, era que tomaban las dos partes del manto, lo iban ajustando y después lo colocaban. Cuando el manto era muy largo, no lo hacían de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Le daban una vuelta, tomaban una parte de la tela del lado derecho, luego la otra parte de la tela del lado izquierdo, la amarraban y la ajustaban. Entonces, por eso es que no solamente significaba ajustar, sino circular y asegurarse. Así que el que estaba de la mejor manera ceñido era el que podía avanzar más, el que podía llegar más lejos, y si tenía que correr o pelear, tenía que ajustarse bien su túnica, su cinturón, para que en medio de la batalla no hubiese ningún tipo de problema. Y la primera referencia a ceñirse la vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 11. Es un mandato donde Dios llama a los israelitas que debían ceñirse sus vestiduras especialmente para el trabajo o para viajar llevando algún tipo de carga. Y como ya dijimos, entonces ellos tenían que amarrarse bien su túnica para avanzar.
Los sacerdotes en el tabernáculo también debían ceñirse el cinto y las vestiduras sacerdotales para poder cumplir sus labores allí en el santuario. Pero más adelante la Biblia me dice que muchas personas cuando caían en pecado tenían que ceñirse con cilicio y lamento. Y esto también significaba que tenía que ahora estar de duelo por el pecado, porque habían pecado contra Dios. Ahora, cuando la Biblia dice ceñirse los lomos, no solamente era que tenía que agarrarse aquí arriba, ¿verdad? Los lomos como nosotros conocemos, no. Implicaba era el cinturón, implicaba la túnica, y por eso la palabra lomos también designa la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. Por esa razón se dice que la prole, hay una expresión en la Biblia que dice que la prole sale de los lomos. También cuando vamos al libro de Hechos capítulo 12 versículo 8, encontramos la acción de vestirse, de prepararse para salir rápido. Allí encontramos que un ángel le dijo a Pedro: cíñete, en otras palabras, vístete y átate las sandalias, porque ya Pedro estaba acostado, estaba casi dormido, o estaba quizá dormido, y el ángel vino a despertarlo y le dijo: vístete, cíñete también, átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así, y cuando lo hizo, entonces el ángel le dijo otra vez: envuélvete en tu manto y sígueme. En otras palabras, todo esto implicaba que los guerreros necesitaban estar preparados y listos para la batalla. Tenían que amarrarse bien su cinturón, ajustarse bien su túnica, pero además de eso necesitaban colocarse sus cascos y corazas, necesitaban tomar sus espadas para ir a la batalla. Y cuando el comentario bíblico adventista habla de todo esto, dice que esto significa que hay que recurrir a toda la fuerza y al vigor. En otras palabras, cuando la Biblia dice cíñete, lo que te está diciendo es recurre a toda tu fuerza y a todo tu vigor. Prepárate para esforzarte al máximo. Prepárate para la batalla o prepárate para el trabajo. Y por supuesto la Biblia entonces ahora quiere darnos un mensaje muy especial a nosotros en este día. El lema es: ven y cíñete. Y ahora imagínate que es Dios quien te está diciendo en esta hora: ven y cíñete. En otras palabras, ya tú has venido, ahora necesitas prepararte, ceñirte, estar listo para lo que viene. Tienes que estar listo para la batalla, tienes que estar listo para la labor, el trabajo, lo que tengas que hacer como joven, como líder de la iglesia, como hermano, como pastor. Todos tenemos que ceñir nuestra vida, nuestras vestiduras y especialmente la parte espiritual para lo que Dios quiere asignarnos en esta hora. Y la lectura bíblica que fue leída la encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versos 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Y dice la palabra del Señor: por tanto ceñid. Y este verbo en el griego, la palabra que usa el apóstol Pedro es anasomnumi, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y luego dice: sed sobrios, y la palabra sobrios aquí usa la palabra nefo en griego. Dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Palabra de Dios. ¿Te está diciendo el Señor en este día que tienes que ceñirte? Ven y cíñete. El apóstol Pedro está exhortando a sus lectores a preparar bien su pensamiento para que tengan una actitud diligente.
tienen que estar listos en todo momento. Tienen que estar preparados para lo que vaya a venir. Y cuando él habla aquí, no lo habla en un sentido físico, aunque tenemos que estar preparados en todo momento. Habla en un sentido espiritual. Esta expresión ceñirse, entonces, involucra lo que tiene que ver el pensamiento, lo que tiene que ver con el corazón, lo que tiene que ver con toda la vida espiritual, el entendimiento, para reconocer y estar preparados cuando yo necesito estar listo para enfrentar cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier lucha o cualquier dificultad. Y luego me dice que yo debo ser sobrio, y esta palabra o esta acción indica abstenerme de todo tipo de contaminación que pueda afectar al cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de contaminación podríamos nosotros estar propensos a recibir en el área espiritual? Porque si no nos lavamos bien las manos, podríamos recibir cualquier tipo de virus, de bacteria y invade nuestro cuerpo. Pero en el área espiritual, ¿qué podríamos referir en este aspecto? Sed sobrios, abstenerse de todo tipo de contaminación que pueda afectar al cuerpo. ¿Qué cosas pueden afectar la vida espiritual de un joven, de una persona? La mala lectura afecta la vida espiritual de un joven. La música, muy bien. La televisión, las películas, las series de Hollywood, las telenovelas, todo ese tipo de cosas, ¿afectan o no afectan la vida espiritual de un joven? Claro que sí. ¿Qué otras cosas más? Las comidas, las malas compañías, los medios de comunicación, las redes sociales, incluso la tecnología puede afectar la vida espiritual de un joven y está destruyendo la vida de muchos jóvenes. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí es: sed sobrio, no te dejes emborrachar, no te dejes atormentar por este tipo de cosas. Indica que la persona debe tener sobriedad y equilibrio intelectual y espiritual para estar seguro que necesita estar preparado en todo momento ante cualquier acechanza del enemigo. Y por eso es que dice allí: como hijos obedientes, tienen que estar libres de una vida de egoísmo, una vida de mundanalidad, y tienes que hacer las cosas diferentes a como las hacía antes de conocer al Señor. Cuando una persona no conocía al Señor, hacía muchos desastres, pero ahora que después conoce al Señor y el Señor empieza a hacer una obra transformadora en su vida, esa persona empieza a cambiar, empieza a mejorar, y llega un momento que dice: yo necesito cambiar mi vida, yo necesito crecer, ahora yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero avanzar, yo quiero ir al reino de los cielos. Eso es lo que Pedro está diciendo: como hijos obedientes, saca todas las cosas que hacías antes de conocer al Señor y ahora prepárate y avanza, porque tú eres llamado a ser una persona santa, porque tu vida debe ser una vida santa delante de la presencia de Dios, santos en toda vuestra manera de vivir. Y hay otra versión que dice: en toda vuestra conducta. Es decir, necesitamos ser santos de una vez por todas. Ahora, ¿es fácil o difícil ser santo? Wow, muy, pero muy difícil, diría algún joven que tiene tentaciones a diestra y a siniestra. Pero saben, no es difícil si nos aferramos completamente a Dios. No es imposible, nada es imposible para ninguna persona cuando se aferra completamente a Dios. Porque si otros jóvenes han alcanzado la victoria, tú y yo también podemos alcanzarlo por la gracia de Cristo Jesús. Debemos ser santos en toda conducta, en todo aspecto de la vida. Y entonces ahora el apóstol dice: ceñíos. En otras palabras, ciñe también tus pensamientos, tus acciones, tu vestido, tu comida, tus palabras, tus decisiones, tus actos. Todo tienes que ceñirlos al poder de Dios. Tienes que ceñirlos al control del Espíritu Santo, sujetarlos. Pero para que eso sea sujeto al Espíritu Santo, todas estas cosas, tú necesitas sujetar tu vida completamente en Cristo Jesús. En otras palabras, es acoplarse a lo que Dios ha dicho, ceñirse con la armadura de Dios. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo, habla de la armadura de Dios.
Y quiero comentarte la historia de un comandante que recibió una tropa de soldados a los cuales se les asignó una misión especial. Ellos debían ir a cumplir una labor específica, cuidarse, prepararse en un punto muy, pero muy estratégico para ese país. Era tan estratégico ese punto que no solamente era un punto de control del país, sino que también era un punto estratégico para los enemigos de otros países. Así que este comandante llegó con todo su ejército, con su tropa, y la orden era cuidarse bien, cuidar bien el lugar. Estaban en un punto estratégico y tenían que observar todas las cosas y estar preparados en todo momento para, si el enemigo llegase a venir, estar listos para el ataque. De repente, el comandante se fue. Dejó a otras personas encargados allí, y mientras el comandante estuvo allí en la tropa, estuvo en el lugar, todo estaba bien. Buenos ejercicios, planificación diaria, preparación física, preparación mental, preparación con las armas, todo estaba en orden. Pero el comandante se fue, dejó el pelotón en manos de otras personas, y parece que poco a poco fue menguando todo lo que tenía que ver con la preparación. Las instrucciones se fueron olvidando. El enemigo se dio cuenta que habían algunas formas de cómo distraer a aquel pelotón de soldados, y entonces los enemigos empezaron a mandar algunas distracciones. Llegaron a aquel lugar un tipo de fiestas, llegaron a aquel lugar cosas que llamaban la atención a los soldados. En el pueblito que estaba allí muy cercano ahora se escuchaba buena música, según ellos. Ya empezaron a ver una cantidad de jóvenes, especialmente damas, que venían y ya empezaron a coquetear con alguno de los soldados. Así que poco a poco los soldados olvidaron lo que se les había dicho en relación a prepararse para enfrentar al enemigo. Cuando todo estaba, que parecía que todo estaba tranquilo, el enemigo vino. Unos estaban borrachos, otros estaban en las fiestas, en los bailes, otros estaban enamorados, otros estaban durmiendo por allá acostados con alguna de esas muchachas, y muy, pero muy pocos estaban allí en el campamento, en el punto de control. Pero aunque estaban allí en el punto de control, no estaban bien preparados. Y vino el enemigo y los tomó por sorpresa, y muchos de ellos murieron y solamente pudieron escapar unos pocos, a tal punto que el enemigo tomó control de todo esto y aquel país de una u otra forma fue invadido. Esto, apreciados jóvenes, apreciados hermanos, de una u otra forma nos puede dar una idea de lo que pudiera ser la vida espiritual de alguna persona. Dios ha dejado las instrucciones, Dios nos ha dicho cómo tenemos que ceñirnos, cómo tenemos que estar preparados, cómo prepararnos y guardar la mente, el corazón, la vida y estar listos para el ataque que presente el enemigo. Pero puede ser que dejamos las instrucciones de lado, dejamos la palabra de Dios de lado, dejamos de lado la oración, dejamos de lado la asistencia a la iglesia, dejamos de lado el ayuno, dejamos de lado las cosas que Dios ha dicho y nos acomodamos como que nada esté pasando en el mundo, que todo está en orden, todo está tranquilo, hay paz, hay serenidad, no va a haber ningún problema, y puede ser que el enemigo de repente nos tome por sorpresa. Por eso es que el apóstol Pablo, allí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, él nos dice que necesitamos siempre estar alerta. Siempre tenemos que estar despiertos, preparados en todo momento. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10? ¿Qué comienza diciendo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde debe tomar el cristiano su fortaleza? ¿Qué dice la Biblia allí? Lo primero que dice, tu vida tiene que estar fortalecida en Dios, en el Señor. Allí es que hay fuerza, si no, vamos a estar débiles. Versículo 11, vestíos ¿de qué cosa?
de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. Y ahora viene otra vez la expresión: ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. Luego dice: vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Dónde está el secreto según el apóstol Pablo entonces? Allí lo está diciendo. Y hay 6 elementos, hay 6 instrumentos, vamos a llamarlo así, o 6 atuendos que necesita tener el cristiano para enfrentar cualquier tipo de dificultad. Lo primero es que necesita, como dice el apóstol Pablo, amarrarse bien su cinturón, su cinto. Y dice allí: ceñido vuestros lomos con la verdad. Y cuando yo analizo esto, voy directamente y recuerdo lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 17, versículo 17 de Juan. ¿Y qué dice allí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor allí? Que yo tengo que abrigar la verdad en mi corazón, tengo que tener la verdad conmigo siempre, porque la palabra de Dios debe arraigarse en mi vida para que yo pueda enfrentar cualquier tipo de situaciones. Y la Biblia es el cinto que mantiene unidas todas las partes de la armadura del cristiano. Si una persona está bien vestida pero no tiene su cinturón, por ejemplo, yo tengo este pantalón acá y no me pongo correa, ¿qué pasa? Se me puede caer, o puedo andar cada ratito subiéndomelo. ¿Por qué? Porque hay algo que me falta. Por eso aquí me dice que yo tengo siempre que tener el cinto de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, debe ser una realidad constante en mi vida, para que entonces yo pueda también ser una persona verdadera. Yo pueda ser un joven que pueda pararme en cualquier lugar y decirle al mundo que yo soy un joven cristiano y que nada de esas cosas del mundo me van a afectar. El segundo elemento es la coraza, y dice la coraza de la justicia. Y la coraza era una especie de chaleco que protegía a los soldados de las flechas. En primer lugar lo hacían tejido, después lo fueron mejorando, ya le colocaron algunas láminas, bien sea de hierro, de aluminio, y ahora ya se usa un tipo de chaleco que llaman chaleco antibalas. Antes no habían balas, antes no habían armas sofisticadas como la que tenemos ahora. Lo que habían era espadas y lanzas, y el soldado necesitaba tener bien protegido su pecho, su corazón, para que nada fuera a atravesarlo. Y aquí me dice que yo debo tener la coraza de la justicia. Y el comentario bíblico adventista dice que así como la coraza protegía el corazón del soldado, la justicia conserva la vida del creyente y protege los órganos vitales de su vida espiritual. La justicia de Cristo tiene que ser una realidad en mi vida. Yo tengo que aferrarme a su palabra para que entonces yo pueda ser un cristiano leal, porque eso tiene que ver con la justicia. Yo tengo que ser leal a Dios, y cuando yo comienzo a ser leal a Dios, la justicia de Cristo, que es la que me bendice, la que me da su gracia, su amor, y la que permite que yo crezca, entonces se van a unir y juntos vamos a alcanzar la victoria. En tercer lugar tenemos el calzado. Y el calzado dice el calzado del evangelio. Y los soldados romanos no usaban unos zapatos cerrados como nosotros, era una especie de sandalia, pero ellos los iban amarrando. Pero este tipo de sandalias tenían aquí al frente
como un tipo de espinilleras que los protegía también. Iban amarrando y muchos llegaban hasta aquí, lo amarraban hasta aquí arriba de la rodilla, otros aquí abajo. Y bien amarrado todo esto, entonces los soldados podían avanzar, y si había algo que podía impedir que caminaran o que los golpeara allí en las espinillas o en los pies, ellos avanzaban porque había algo que los estaba protegiendo. Entonces lo que me está diciendo aquí es que el evangelio, que yo lo consigo en la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, yo debo tenerlo siempre, yo debo guardarlo en mi vida y en mi corazón, porque esto me va a animar y esto me va no solamente a reconfortar a mí, sino que me va a impulsar a llevarlo a otra persona y a decirle que Cristo viene pronto para que él también pueda alcanzar la victoria, la salvación y la vida eterna. Esto es lo que me está diciendo aquí en relación a la carrera cristiana. Y apresto los pies con el calzado del evangelio. No solamente que yo voy a nutrirme espiritualmente, sino que ahora yo voy a decirle a otros que Cristo hizo un milagro transformador en mi vida y que ellos también necesitan conocer el evangelio de Cristo Jesús. Por eso es que vamos a estar predicando del 30 de junio al 7 de julio. Los jóvenes van a estar predicando, van a llevar ese calzado del evangelio, van a estar nutridos con la palabra de Dios, llevando esperanza y bendición a muchas personas. La otra parte de la vestimenta era el escudo, y el escudo tenía que ver con la fe. Y este era un escudo que era hecho de madera y quizás cubierto de cuero. Ya actualmente ustedes ven que hay otro tipo de materiales, pero en aquel tiempo eran de cuero, eran de madera, eran de materiales que existían en ese tiempo. Aproximadamente tenía 1,20 m de alto por unos 60 centímetros de ancho, y era suficiente para que el soldado cubriera su cuerpo. En otras palabras, si tenía la espada en la mano derecha, el escudo estaba ¿dónde? Siempre en la mano izquierda. Si tenía la espada en la izquierda, el escudo estaba en la derecha, o su lanza. Siempre estaban listos para enfrentar cualquier circunstancia. En otras palabras, cuando viniera ese impacto de flechas, viniera el impacto de la espada, ellos iban a tener el escudo protector que los iba a proteger en medio de la batalla. Y esto nos dice que tú y yo necesitamos tener constantemente ese escudo para entonces hacer frente al impacto del enemigo con todas sus tentaciones, con todos sus matices, con todos aquellos tipos de cosméticos que me va a ofrecer el enemigo, con todas sus formas de llamar la atención y especialmente entrampar a la juventud. Yo tengo que tener un verdadero escudo que me fortalezca, que me capacite, que me habilite para hacer frente a ese enemigo. Ahora, las pruebas que tienen los jóvenes son fáciles o difíciles. Son demasiado difíciles. Y cada día que avanza este mundo va a ser más difícil. Y si el Señor no viene pronto, los hijos de alguno de ustedes, yo no sé qué va a ser de los hijos de ustedes. Si la contaminación, la inmoralidad que hay actualmente es fuerte, imagínense cómo será unos 20 o 30 años más si el Señor no ha venido. Eso va a ser un desastre. Y eso fue lo que pasó en los días del diluvio. La gente hacía desastre y Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y por eso envió el diluvio. Fue terrible. Imagínate cómo será en estos últimos días. Por eso el cristiano debe tomar el yelmo de la salvación. ¿Y el yelmo es qué cosa? El casco que lo protege, porque la cabeza es la sede de la inteligencia y de la voluntad, y es sumamente vital e importante que nosotros demos protección a todo lo que entra en nuestro cerebro. Tiene que ver con el entendimiento. ¿Qué es lo que yo leo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que grabo en mi cerebro? ¿Qué es lo que estoy introduciendo aquí en esta máquina especial? Porque lo que yo coloque dentro del cerebro es lo que me va a formar para la vida futura. Si yo coloco cosas positivas, si yo coloco cosas buenas en mi cerebro, pues eso es lo que yo voy a hacer en un futuro. Pero si coloco cosas negativas y malas, tenlo por seguro que va a ser una vida mala. Y ojalá que muchos jóvenes que nosotros vemos que están hoy sumidos en una gran cantidad de abominaciones y maldades, ojalá que Dios pueda darles oportunidades para que puedan entonces
prepararse para la venida del Señor, porque usted lo ve en la calle haciendo todo tipo de desastres. Y solamente el toque del amor y el Espíritu Santo es que lo puede ayudar para que puedan cambiar su vida. Tristemente muchos de ellos van a morir. Antes de tiempo van a morir. En las manos de las mafias, en las manos de una pandilla, a través de un arma de fuego. ¿Por qué? Porque decidieron meter cosas negativas en su mente. Pero cuando colocamos la palabra de Dios en nuestra vida, como sigue diciendo la espada, que es la palabra de la salvación, eso va a fortalecer nuestro ser, nuestro entendimiento, y entonces vamos a ser personas diferentes para la honra y la gloria de Dios. La palabra de Dios es muy, pero muy importante que esté en la vida del ser humano. Es el último atuendo que debe tener el cristiano, la espada, y la espada es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue el primero que dijimos que menciona el apóstol Pablo? ¿Recuerdan? Dijimos que el primero comienza con el cinto de la verdad. ¿Y con cuál termina? Con la espada de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios a través de todo esto? Que para que yo pueda ser un cristiano que ande ceñido en todo momento, yo tengo que estar constantemente estudiando, ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque si yo no estudio la palabra de Dios, yo voy a ser un soldado debilucho, no voy a tener suficiente alimento espiritual, mi vida no va a estar bien, y cuando venga la prueba y la dificultad, entonces esto me va a destruir. Si decidimos terminar en este momento el tema, ¿qué te está diciendo el Señor en esta hora? ¿Qué te está diciendo Dios? Ya tú viniste a este lugar, ya estás aquí. Aquí dice, ven y cíñete. Ya tú estás aquí. Ahora, ¿qué te está diciendo el Señor? No se está diciendo, me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, necesitas prepararte. Prepárate para el encuentro con Dios, no solamente, sino prepárate para hacerle frente a todas las cosas que el enemigo va a poner frente a tu vida en todo momento. El enemigo es especialista en destruir la vida de los niños y de los jóvenes. Es especialista en destruir la vida de los líderes de la iglesia. Es especialista en destruir a cualquier persona. Y por eso él va a usar cualquier tipo de estrategias para destruirnos. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo, ven y ajústate el cinturón. Ven y cíñete. Ven y conságrate a Dios. Ven y haz lo que yo te estoy diciendo. Prepárate de la mejor forma, no te quedes dormido. Sé sobrio, vigila, sé santo, porque yo quiero que así como soy santo, dice Dios, tú también seas santo, porque te estoy preparando y te quiero preparar para llevarte al reino de los cielos. Pero no solamente eso, sino antes que venga el Señor nos quiere preparar para ir a decirle a otras personas que Cristo viene pronto, que ellos también necesitan un Salvador y que necesitan la esperanza de la vida eterna. ¿Quieres tú decirle al Señor en esta hora, Señor, yo quiero ceñirme, quiero obedecer tu palabra y quiero, colocándome en pie, decirte, Señor, aquí estoy listo para que tú hagas en mi vida una obra maravillosa? Yo quiero, Señor, que tú me transformes, me cambies y me hagas una mejor persona, y que en medio de las pruebas, las dificultades del día a día que tengo como persona, como líder, como joven, como niño, yo pueda entonces aferrarme a ti a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación diaria contigo, que yo pueda tomar esto como de verdad tú lo estás requiriendo, y entonces yo pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Habrá alguno que quiera decirle eso al Señor? Dile, colócate en pie y dile, Señor, aquí estoy, sé que muchas veces he fallado. Puede ser que estés pensando en este momento, oye, pero verdad que mi vida es una vida fría, una vida como que es una vida light. Eso es lo que quiere el enemigo, envolvernos en tantas cosas, adormecernos. Pero Dios quiere que de aquí salgamos con una visión completamente diferente, que estemos dispuestos a ceñirnos, a colocarnos en las manos de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga, que Dios pueda fortalecer sus vidas y que en medio de cualquier circunstancia podamos enfrentar los dardos del enemigo,
podamos mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, y entonces que cuando venga el Señor, Él pueda decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese sería el día más hermoso. Ese será las palabras más maravillosas que oiremos de nuestro Señor. Ven, buen siervo fiel. Yo quiero estar ese día con Jesús y sé que tú también quieres estarlo, pero necesitamos constantemente ceñirnos con el poder del Espíritu Santo, con el estudio de la palabra de Dios y también con lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, tú has hablado a nuestras vidas a través de tu santa palabra en esta hora. No ha sido un tema cualquiera, ha sido un tema de mucha reflexión, ha sido un tema que nos llama directamente a la santidad. Tú quieres que nos ciñamos en todo momento, que dejemos todas aquellas cosas que nos atan a este mundo y que desatemos todas esas cosas para atarnos con el cinto de la verdad, para tomar cada una de estas herramientas, cada uno de estos componentes que necesitamos como cristianos, tomarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y hacer frente con ellos a los dardos del enemigo. Aquí hay jóvenes, aquí hay líderes, aquí hay niños, aquí hay hermanos que en esta hora tienen pruebas, luchas y dificultades. Quizás en algún momento han flaqueado, quizás en algún momento han sentido debilidad, pero querido Dios, los coloco completamente en tus manos en esta hora. Bendíceles grandemente, fortaléceles y que tu paz en medio de cualquier circunstancia sea una realidad en sus vidas. Que cuando el enemigo venga dispuesto a enfrentarlos, podamos sacar el escudo, podamos hacer frente con cualquiera de estas herramientas que tenemos en la Biblia que has dejado para nuestra vida, que podamos hacer frente con cualquiera de ellas para alcanzar la victoria. Querido Dios, da bendición, da paz, da perdón a cada uno de tus hijos en esta hora. Y que cada paso que demos, querido Dios, lo demos solamente contigo. Gracias porque tú nos llamas a la santidad una vez más. Quédate con nosotros en esta hora. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga.